Bueno, si estamos transmitiendo, vamos a empezar para arrancar puntuales y tener tiempo para escuchar a todos nuestros speakers. Estamos acá en la cabina de mando con Charlie, Leti, Mile, Clau y Sheila, que me están acompañando con todo lo que tiene que ver con la parte operativa. Bueno, primero que nada, agradecerles por estar acá, escuchándonos y acompañándonos. Tuvimos un año bastante diferente a lo que teníamos planeado por todo este contexto de virtualidad, pero bueno, estamos acá y llegamos para hacer nuestro cierre. Para los que nos acompañan y no nos conocen todavía, les contamos muy brevemente lo que es Odesla. Ya hay mucha gente que se fue sumando y lo vivió en vivo y en directo. Pero bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es generar un puente entre organizaciones sin fines de lucro que trabajan con objetivos de bien social y una comunidad de científicos de datos de toda Latinoamérica que está dispuesta a colaborar de forma voluntaria y dar horas de su vida para ayudar. El día de hoy los convocamos con una meetup a la que le pusimos como título la colaboración como clave para el bien social. Y básicamente elegimos ese nombre porque tiene un poco que ver con nuestra metodología de trabajo, de la que hoy también vamos a hablar, basada justamente en organizar challenges donde trabajamos de forma grupal, es decir, en equipo, de forma colaborativa, a diferencia de otros equipos, otras organizaciones o otros eventos donde se trabaja de manera, no sé, en formato de competencia o por puntajes o por equipos que se challengean. En el día de hoy vamos a estar escuchando a 4 oradores que forman parte de la organización. Les cuento un poco esto más que nada como para que sepamos cómo se va a desarrollar la agenda. Vamos a tener a Milena Dota, ella es coordinadora del Squad de Learning en Odesla. Nos va a hablar de medios a contramano de la pandemia. Claudia Rodríguez es coordinadora del Squad de Research de Odesla. Nos va a estar hablando sobre investigación, con su charla La investigación no es una máquina de humo. Tenemos a Martina Cántaro, coordinadora del Squad de Challenge. Nos va a hablar de justicia, datos y violencia de género en colaboración con el juzgado número 10, que es, digamos, el juzgado que nos acompañó este año como organización con la que estuvimos preparando los desafíos. Y por último, lo vamos a tener a Matías Hermida, colaborador del Squad de Desafíos en Odesla, que nos va a estar hablando de la metodología aplicada en los desafíos. Bueno, sin mucho más que decirles, para empezar a horario y que todos podamos escuchar con la misma energía a cada orador, les voy a presentar a Milena Dota. Le voy a pedir a Milena que vaya abriendo su micrófono y ahora le voy a pasar la posta para que pueda proyectar, pero antes les cuento que Milena es coordinadora del Squad de Learning, como les había dicho, es Data Scientist en Mercado Libre, en Prevención de Fraude, estudió licenciatura en Economía, estudia todo lo que hace Milena, estudia la maestría en Data Mining en Exactas de la UBA, y llegó a la ciencia de datos porque se obsesionó con el concepto de toma de decisiones basadas en evidencias. En su tiempo libre, Mile, entrenás y corres triatlones. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? El dato de color, todo bien, era el dato de color. Ven que les voy a presentar mi pantalla. Dale, bienvenida. Ahí te esperamos. Muchas gracias. Para que puedas proyectar. Avísenme si están viendo. Bueno, me avisa que... Te vemos, bárbaro. ¿Se ve? Perfecto. Te Bueno. Te dejo el micrófono, Mile. Dale, buenísimo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a estar hablando un poquito de un trabajo que hicimos con 2 compañeros, amigos de muchos años, que también siguieron por el mismo camino que yo, economía, maestría, todo más o menos lo mismo, que hicimos este año. Más que nada nos picó el bichito de la duda sobre cómo los medios estaban trabajando sobre la pandemia. Ahora les cuento un poquito más. Por eso ya medios a contramano de la pandemia. Lo hicimos, bueno, con... Ay, me quedaron sin los nombres que están en negro con el fondo negro, perdón. Bueno, con Juan, que este es Juan, y con Lucas, que estuvimos, bueno, trabajando este año medio haciendo como un
digamos, rebranding de un trabajo que habíamos hecho hace un tiempo, que, bueno, básicamente tiene que ver con lo que es web scraping y para recopilación de noticias. Les cuento, bueno, acá tenemos el índice, pero vamos a pasar directo a la motivación del trabajo, que creo que es lo que más les va a interesar. Bueno, como todos sabemos, ¿sí? A principios de marzo ya empezaron los primeros casos acá en el país de COVID, ¿sí? Y el 19 se declaró el aislamiento social. No sé si a ustedes les pasó, pero como que nosotros sentimos que en lo que fue marzo y abril, los medios solo hablaban del COVID y de la pandemia, y de la cuarentena, era como, solo se hablaba de eso. Y como que lo que nos fuimos dando cuenta también es que iba pasando la pandemia y como que iban aumentando los casos, pero como que las noticias no, o sea, no iban como en esa línea, ¿no? Como que era una impresión que teníamos, como que partíamos de una sensación de total como agobio sería al principio, y de repente, bueno, no, acá no ha pasado nada. Entonces, nada, nos surgieron unas cuantas preguntas de, o sea, ¿podemos cuantificar cuánto cubren los medios las notas? O sea, ¿cómo evolucionó? ¿Podemos hacer eso? Y nada, dijimos también, vamos a ver una enfermedad, digamos, un caso de una epidemia, una pandemia. Tendríamos que tener algo con lo cual compararlo. Y no sé, o sea, supongo que sabrán, a principio de año hubo una epidemia bastante grande de dengue en el país, una epidemia muy grande. ¿Cómo vamos a compararla con la epidemia de dengue? Y bueno, y después tenemos esto después lo hablamos un poquito más adelante, que es de qué se habló, ¿no? O sea, de qué fueron hablando los medios sobre COVID, tipo, de qué temas fueron hablando, porque COVID es como un tema un poquito amplio, ¿no? Entonces, bueno, fueron más que nada estas preguntas que nos intrigaron y nos motivaron. No me voy a poner muy en la parte técnica, después cualquier cosa les voy a compartir los trabajos por si quieren leerlos, pero bueno, básicamente les comento las fuentes de información que usamos, que fueron Infobae, Clarín y La Nación, como medios digitales, ¿no? Como portales de noticias. Los elegimos porque son los medios, o sea, que más llegada tienen, que tienen más lectores únicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son más lectores que, o sea, personas físicas que leen el diario más que lecturas. Para los datos del COVID usamos sistemas Mapache, que es una fuente que recopila información de distintas fuentes. Para los datos de dengue usamos los datos del Ministerio de Salud y para lo que es búsquedas web usamos Google Trends. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es el esquema de crawler y scrapper. Para quienes lo conocen, nada, ya lo conocen. Para quienes los conocen, después les recomiendo que chusmen los trabajos porque ahí está más a detalle. Yo ahora no me voy a detener mucho en esto, más que nada les cuento un poco cuál es el objetivo. O sea, ¿qué dijimos? Teníamos que cuantificar las notas. Dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a scrapear, vamos a bajarnos las noticias que hablaron de COVID. O sea, dijimos, vamos a setear un par de palabritas clave y vamos a buscar todas aquellas noticias que hayan hablado sobre esto. O sea, es un criterio para decir, bueno, si en tu título dice COVID, supongo que vas a hablar de COVID. O sea, suena lógico. Bueno, entonces básicamente nuestro, digamos, preparación de nuestra recopilación de información consta de tres partes. De un crawler, ¿sí? Que va recorriendo las estructuras de los sitios de noticias, un scrapper que extrae las noticias, ¿sí? O sea, que se baja el HTML de las páginas de las noticias que nos interesan. Y después usamos Python y varias librerías, Request, Beautiful Soup y las librerías de regex para armar bien el scrapper y armar bien los filtros de los crawlers para ir bajándonos las notas que nos interesaban. Nada, fue bastante difícil esta parte, por eso un poquito de hincapié acá, porque todos los medios tienen estructuras distintas, cambian todo el tiempo, o sea, no es que hay una única forma de construir una página. Entonces, todos los procesos de scrapping y todos los crawlers estaban como personalizados a los tres medios. Por Infobae tenía muchos links y los links eran el título de la nota, entonces era como súper ameno. La Nación tenía pocos links y los links tenían pocas palabras y a veces no referían al título, y a su vez los títulos muchas veces ni siquiera hablaban, como que te decían el azote de América Latina, y vos decís, nada, eso puede ser COVID o no puede ser COVID, y no tenías cómo saberlo. Entonces tenía esa complicación La Nación. Y Clarín era un caso intermedio que tenía muchos links, pero nada, a veces estaban como combinados con otros caracteres y a veces había links duplicados inoperativos que pinchaban el proceso de búsqueda. Entonces fue como todo muy trabajoso. Acá hay un par de ejemplos como para que vean. Por ejemplo, en Infobae se ve, sí, que, o sea, el título es el link, entonces golazo, vos pones, no sé,
cualquier cosa, acá en salidas, o sea, buscamos Buenos Aires, Córdoba o lo que sea, y es exactamente igual, ¿sí? Después, coronavirus, el aumento, o sea, como que acá en azul están marcadas las cosas que aparecen en el link, pero ponele, desvela a los médicos, no está en el link. Después, lo mismo pasa también con Clarín, como que es una combinación medio rara, y bueno, hay como distintos niveles de complejidad en cómo es la estructura, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que hace nuestro proceso? Nosotros agarramos y nos metemos en una página semilla y decimos, bueno, a ver todos los links que tiene esta página. Me fijo, bueno, si el link, por ejemplo, como en el de La Nación, si mi link dice coronavirus, yo entro a ese link y me bajo la noticia, me bajo el HTML de la noticia. Con un segundo proceso lo que hago es saco el texto que me interesa y después un tercer proceso lo limpio y lo preparo para procesar. Básicamente es esto. Entonces, por eso es importante que las palabras clave estén en los links, para yo saber a qué link tengo que entrar y qué información me tengo que descargar. Después hay un esquema de preprocesamiento, sí, o sea, es lo que les comentaba, el scrapper devuelve un data frame, ¿sí? Cuya estructura tiene dos columnas, el link de la página y el HTML. Usando la librería Beautiful Soup y las regex, extraemos el título y el cuerpo de la noticia, ¿sí? O sea, del HTML que nos descargamos, y después hacemos un proceso de limpieza que eliminamos las notas anteriores al 1 de enero, porque dijimos vamos a hacer solo 2020 y las que no tenían cuerpo. Después, para las partes posteriores, hicimos un proceso de limpieza de texto más extenso, pero no corresponde a esta presentación. Para que se den una idea del tamaño del dataset, esto lo hicimos a mitad de agosto, ¿sí? Para mitad de agosto teníamos 11.000, casi 12.000 notas sobre COVID en estos 3 medios, o sea, es bastante. Y notas con todo con todo su desarrollo, ¿no? Los títulos y el... Y ahora vamos a la parte más divertida, que son los resultados y qué es lo que encontramos. Después de esta breve introducción, arrancamos por la comparación entre notas y muertes, ¿sí? Vemos, por ejemplo, lo violeta son la cantidad de notas, ¿sí? Y lo negro son la cantidad de muertes. Bueno, y está marcado, está marcado con las liñitas, ¿sí? Así puntilladas, el comienzo de cada nueva etapa del aislamiento. O sea, fíjense, llega hasta agosto, deberíamos extenderlo, la verdad, para estar más al día, pero bueno. Fíjense, digamos, que nuestra sospecha era bastante acertada. O sea, al principio cuando arranca, que acá tenemos en la marca, del primer caso en Argentina y el comienzo de la ASPO en marzo, los medios estaban que solo hablaban de COVID. Y después, a medida que fue pasando el tiempo y las muertes empezaron a aumentar, ¿sí? O sea, son muertes nuevas diarias, o sea, el gráfico en negro, o sea, la relación es inversa. Nuestra sospecha es que la tendencia se acrecentó a lo largo del tiempo. De hecho, acá lo que podemos ver también es que los picos, sí, que tiene lo que es nuevas notas, se corresponden con son un par de días antes de cuando se sale la nueva anuncio del ASPO. O sea, cada vez que se extendía la cuarentena, un par de días antes ya los medios estaban ahí con la especulación de, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué van a decir? ¿Y hasta cuándo? Y papá. Entonces eran como los picos de noticias se correspondían con eso. Bueno, lo mismo pasa para los casos. Con los casos es un poquito más, o sea, acá el gráfico es un poquito menos intuitivo porque quedaba, digamos, la escala rota. Acá está todo dividido por 10, digamos, o sea, acá dice 800, en realidad son 8.000, ¿sí? Pero bueno, básicamente es la misma lógica. Los casos aumentaron un montón, los casos diarios, y la cantidad de notas bajó. Y una cosa bastante interesante que vimos es cómo se relaciona el tema de las búsquedas de la gente, o sea, lo que buscan las personas con lo que se publica. Fíjense que el dibujito este es igual al dibujito que vimos de las notas, ¿sí? O sea, este es un índice que se puede entrar en Google, o sea, buscan Google Trends, ponen una ventana de tiempo y un par de palabras clave, y con eso ya pueden, digamos, hacer este tipo de evaluaciones. Fíjense que el comportamiento es exactamente igual, con los mismos picos, todo. O sea, como que hay una relación muy fuerte, o sea, vemos una correlación entre la cantidad de notas y la cantidad de búsquedas. No podemos hablar de una causalidad, o sea, yo no te puedo decir, la gente busca más, entonces hay más notas, o hay más notas y la gente busca más. Eso no se puede establecer, pero podemos hablar de una fuerte correlación, o sea, como que están pegados por algún motivo. Y después esta segunda parte que a mí me interesó también un montón, es la comparación con dengue, ¿sí?
¿cómo lo comparamos? O sea, un montón de cosas pasaron con dengue que a mí me llaman mucho la atención. Primer punto es que el portal de datos abiertos del gobierno, al menos al mes pasado, o sea, al menos a noviembre, no reportaba un dataset de dengue para 2020. La verdad que se me pasó chequearlo para esta fecha, capaz lo subieron en las últimas semanas, pero al menos cuando hicimos el trabajo y hasta octubre más o menos, no había nada publicado para 2020. Entonces lo que hicimos fue construir una serie temporal de casos recopilando información publicada en los boletines epidemiológicos. ¿Sí? O sea, fuimos a los boletines que libera el Ministerio de la Ciudad todas las semanas y fuimos, digamos, armando en base a los reportes, ¿sí? El dataset de casos de dengue. Entonces, nada, problemas hay un montón. Primero que la desagregación de la información es a nivel semanal, lo cual es totalmente en contraste con lo que vemos de COVID, que acá el COVID es todos los días tenés todos los casos que hubo con la mayor desagregación, perfecto, y los de dengue están a nivel semanal y muchas gracias. Aparte, un problema bastante complicado es que las tablas que reportaban los contagios no conservan el mismo formato y el mismo criterio. Entonces era bastante difícil como armar una serie, digamos, hacer un empalme, o sea, confiable. Hicimos, pues, nada, no viene mucho esta conversación, pero después les recomiendo, si les interesa el tema, que lean en los artículos cómo hicimos, digamos, la construcción de esta serie. Pero bueno, fue todo un tema, el tema del formato. Y otro asunto es que había muchos boletines que no estaban disponibles o que no tenían datos. Y también que los datos en junio se cortan. O sea, de repente se acaban los datos sobre dengue. Se acabó. Entonces, bueno, con esa, o sea, ya eso es un primer contraste, ¿no? Digamos, el tema de las estadísticas oficiales. Y acá lo que hicimos fue una comparación, ¿sí? Agregamos los casos de COVID también a nivel semanal para hacerlos comparables con los de dengue e hicimos las curvas, ¿sí? De casos nuevos. Nada, para nuestra sorpresa, perdón, la cantidad de casos nuevos de COVID fue inferior a la cantidad de casos nuevos de dengue hasta más o menos mitad de mayo. O sea, fue una revelación para nosotros. Yo no esperaba encontrarme con esto. Muchos casos de dengue, de hecho todo parece indicar que fue la mayor epidemia de la historia de dengue que hubo. Y bueno, acá se ve, digamos, la línea en el momento en el cual los casos de COVID superan a los casos de dengue, sea a mediados, fines de mayo. Semana epidemiológica 21 y 22. Bueno, para scrapear las noticias de dengue, hicimos el mismo proceso que hicimos para el COVID, ¿sí? O sea, el mismo proceso, palabra clave, dengue y mosquito, ¿sí? Fueron nuestras palabras guía. Fíjense, contraste, tenemos casi 12.000 para COVID, tenemos 123 noticias para dengue. Un número bastante menor. Y acá, ¿qué es lo que hicimos? Cruzamos la cantidad de casos de notificados nuevos de dengue, notificados, porque también les recomiendo que lean el detalle técnico, pero básicamente es que de acuerdo a la zona en la cual se reporte el caso, no es necesario que sea una confirmación. Si estás en una zona endémica de dengue, llega una persona con todos los síntomas, decís, bueno, listo, dengue. Entonces hay como una pequeña diferencia ahí. Pero bueno, les recomiendo nuevamente que lean el detalle en los artículos. Acá también está, por un tema de escala, esto está dividido por 100, entonces acá fíjense que dice 80, en realidad son 8.000. Y las notas están por acá abajo, o sea, siempre se mantienen por debajo de 20 en todo el periodo analizado. Acá fíjense que se corta en junio porque es en el momento en el cual dejamos de tener datos sobre los casos de dengue. Acá hicimos cantidad de notas y esto es cantidad de notas de dengue y la cantidad de notas de COVID comparadas, ¿sí? O sea, hicimos antes la cantidad de casos comparados, acá estamos comparando la cantidad de notas. La línea roja es la cantidad de casos de dengue y la otra es la cantidad de notas de COVID, o sea, es la nada contra, también todo a nivel semanal, como les decía, es contra el pico este gigante que hay acá, pues cae. Y finalmente lo que es Google Trends, lo mismo. O sea, es un dibujito que, o sea, fíjense, si vamos y venimos, es como el mismo dibujito con un poquito más de granularidad, si se quiere. Así que bueno, fue bastante revelador todo esto para nosotros. Entonces, sacamos un par de conclusiones. Primera conclusión, o sea, es evidente que el nivel de cobertura de los medios no siguió la evolución de la pandemia en términos de cantidad. ¿Sí? O sea, las notas fueron lo máximo cuando la enfermedad llegó al país
y en los momentos previos a la cuarentena, pero después empezó a caer. A medida que había más casos y más muertes, cayó la cobertura. La sociedad perdió interés, ¿sí? O sea, las búsquedas en Google se redujeron un montón, tipo, se cayó la cantidad de gente que buscaba cosas relacionadas a COVID con el tiempo. Hay una fuerte disparidad en el interés y la cobertura en lo que respecta a dengue. Nada, o sea, a pesar de haber sido la peor epidemia que tuvo Argentina de dengue en todo este tiempo, la cantidad de notas fue escasa y el interés de la sociedad fue bastante poco. Y también nos llamó mucha atención el tema de la deficiencia en la información sobre dengue. ¿Sí? Es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que en realidad la pandemia no debería haber sido un obstáculo para que se recopilen estos datos. Entonces, es un punto ahí para levantar. Así que, bueno, les cuento esto también para modo de cierre. No son tanto próximos pasos, ya tenemos lo que es el entregable 3, que ya se mete en lo que son las temáticas aledañas, sí, vinculadas con el COVID. Hay una parte 3 y va a seguirle una parte 4 con los detalles más de NLP profundo. Esta primera pasada es un análisis usando workloads, ¿sí? Para ver qué temas se fueron hablando. ¿Sí? Estos son verbos, fíjense cómo a lo largo del tiempo varían, ¿sí? Los verbos que se usan vinculados a las notas de COVID, así que resultó bastante interesante también. Y después hicimos un análisis, ay no, acá se me cortó la imagen, qué mal. Perdón. Esto lo que reporta es un análisis de importancia de palabras. ¿Sí? No te preocupes, Mile, no pasa nada. Dale. Lo que hace es como que se fija cuánto importaba cada palabra en cada momento de la cuarentena, ¿sí? Y hace un análisis de qué fue lo más relevante para los medios sobre los distintos tópicos. Así que muchas gracias y les comparto acá, con estos, si escanean estos QRs, pueden acceder a la parte 1 y a la parte 2. La parte 1 es la parte que habla específicamente sobre la cobertura de COVID y la parte 2 hace la comparación con dengue. En las dos están detallados tanto los procesos más de scrapeo y como todo el armado del aparato para bajar las noticias, como en la parte 2 está detallado el tema de la compilación de las series temporales para armar la info sobre COVID, y mismo ahí también por la página en la que están hosteadas las notas pueden acceder a la parte 3, que es la que habla de los workloads y esto que les mostré recién. Así que bueno, muchas gracias, voy a dejar de compartir. Gracias a vos. Vamos a, sí, seguro quedar atentos al momento en que se sigan actualizando los gráficos, porque nos quedamos con las ganas de conocer. Sí, estaría bueno, la verdad. Y otra cosa que tenemos en agenda, digamos, que nos interesa mucho hacer, es hacer un versus con cómo fue la cobertura en el resto del país, porque acá estamos con la óptica más capaz desde Ciudad de Buenos Aires y provincia, sí. Pero bueno, también nos gustaría ampliar un poquito el enfoque que le damos. Como una mirada más federal. Totalmente, porque tenemos la sospecha de que capaz en las provincias más afectadas por dengue, capaz sí se le dio un poco más de relevancia al tema, pero bueno, es una sospecha y queremos saber cómo se desarrolló eso. Así que muchas gracias y bueno, Mile, te dejo la palabra otra vez. Muchísimas gracias, muy interesante la presentación. Muchas gracias. Bueno, yo voy a volver a compartir pantalla porque le voy a ir pidiendo a Claudia que se prepare, que vaya abriendo el micrófono. Claudia Ramírez es nuestra coordinadora del squad de Research. Ella es Data Science en Aristas, Data Scientist. Estudió la licenciatura en Física, después hizo un doctorado en Química Computacional. Le apasiona modelar el mundo con ecuaciones y la ciencia de datos porque le ofrece una amplísima variedad en este aspecto. Es transfeminista, lesbiana, loca de Les Gatis y amante del río y del mar. Así que, Clau, te paso la palabra y te voy a dejar compartir pantalla, primero que nada. Gracias, Miuri. Yo con mi descripción fui un poco más detallista, pero... Muy buena. Sí. Y bueno, voy a empezar a compartirles un poco. Claro. Te avisamos cuando se vea. A ver, ¿ahí se ve? Perfecto, ahí estamos. Bueno, el squad de Research es un squad que recién está empezando en Odesla, está dando sus primeros pasos.
Como bien dijo Muri, yo soy la coordinadora. Y esta charla es un poco más general, porque Research todavía está dando sus primeros pasos y entonces queremos invitar a todas las personas que están ahí a poder unirse también a este squad, o si les interesa, o que conozcan qué es Research en Odesla. ¿Por qué enfocarme en esto primero? Bueno, porque la gente cuando piensa en investigación muchas veces piensa en dos cosas. Piensa o en un engranaje imposible de resolver o piensa en una máquina de humo donde hay resultados que no le sirven a nadie, básicamente. En particular queremos decir que la investigación no es una máquina de humo, o sea, los resultados siempre son importantes. Si bien hay mucho dentro de la investigación, que es hacer papers por hacer papers, como Milena nos mostraba recién, hay mucho trabajo que se hace desde la sociedad y para la sociedad. Y así es como entramos en un interés de hacer investigación desde Odesla. Ya les voy a contar un poquitito más qué significa esto, pero básicamente mi interés en esta primera slide muy básica es desarmar que la investigación es esto, ¿no? O una máquina de humo que no sirve para nada o un engranaje imposible de desarmar, porque no lo es, porque es accesible para todas las personas que tengan interés en hacerlo, porque solo se trata de tener una pregunta y un interés concreto y las ganas de resolverlo, y eso es lo que buscamos. Entonces, lo primero de lo que quería hablar es de quiénes somos, y cuando esta colaboración la hicimos con mis otros dos compañeros que están en el squad de Research, y cuando dijimos quiénes somos, se nos vino enseguida a la cabeza este meme. No pudimos evitarlo. Somos Odesla Research. Por ahora está integrado por 3 personas. Uno es Luis Alberto Palacios, que le decimos Pala por elección de él, que es un economista que vive en México, que escuchó de Odesla y se interesó en el proyecto y está interesado en hacer investigación. Está Pablo Romero, que es un sociólogo que vive en Santa Fe y hace trabajo de investigación en proyectos culturales, sobre todo. Y bueno, estoy yo, que ya me presenté antes. ¿Qué es lo que queremos? Hacer investigación con impacto social. Básicamente es una premisa de la que voy a hablar ahora y voy a desgranarla un poquitito más adelante. ¿Y cuándo lo queremos? Bueno, 2021, porque este 2020 la verdad es que nos agarró empezades en el año. El squad tendrá 2 meses y lo que quisimos hacer fue primero formar las bases, consolidar las bases, los lineamientos y la estructura de Odesla Research para que cualquier persona que quiera sumarse o integrarse pueda saber a dónde se está metiendo, y para que las personas que estamos involucradas también sepamos cuál es nuestro horizonte. Entonces con eso en mente, la verdad es que nos enfocamos más en empezar la investigación en 2021. Pero lo que sí hicimos este año es hacernos algunas preguntas. Una de esas es, ¿para qué Research? Y voy a leer esta oración, pero después la voy a desmembrar un poco para apoyar la toma de decisiones con conocimiento, probados mediante la indagación, experimentación y observación. Esas últimas 3 palabras son la clave para la investigación, ¿no? Tener un interés de indagar sobre un tema, querer tener una pregunta y tener el deseo de responderla.
experimentar sobre distintos modelos, distintas hipótesis, distintas hipótesis que se nos puedan ocurrir y observar qué es lo que sucede con eso. Todo eso genera conocimiento. ¿Y para qué queremos usar ese conocimiento? Para apoyar la toma de decisiones. No queremos que nuestra investigación y todo el conocimiento que hagamos quede en el aire, quede en ese humo, como a veces pasa tan lastimosamente con mucha investigación que se hace en el país. A veces queda muy aislado la investigación y la sociedad. Y desde ODESLA, como bien lo decía Muriel al principio, nos planteamos ser un puente. Entonces, queremos que todo el conocimiento que generemos sirva para apoyar la toma de decisiones de un problema particular. Queremos que toda esa investigación sea aplicable. ¿Y qué es Research para ODESLA? Porque nos enmarcamos dentro de una organización. Creemos desde Research que somos un espacio para generar conocimiento donde se resuelvan problemas reales para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Obviamente en ODESLA se resuelven problemas reales, en los challenges se resuelven problemas reales. Lo que queremos hacer es generar conocimiento con esto, hacer que todo lo que se genera en ODESLA se pueda convertir en un bien público, que sea accesible en un paper y que la gente lo pueda descargar, leer, informarse, verlo y si quiere replicarlo. Siempre con el objetivo de esto, de mejorar la calidad de vida de las personas, porque queríamos ser un poco más específicos que solo decir bien social, porque bien social pueden ser muchas cosas y son muchas cosas, pero queremos centrarnos en particular en la calidad de vida de la sociedad. En esto hay 3 temas que nos interesan un montón, que nos interesan como ODESLA y que nos interesan como squad de Research, que son educación, medio ambiente y violencia de género. Son 3 temas que son lo que queremos taclear en 2021, lo que queremos afrontar en 2021. Y esto es lo que nos gustaría. En particular, voy a hablar antes de las proximidades con ODESLA. ¿A qué me refiero con proximidades? Bueno, en esta charla no se hablaron mucho de los otros squads, entonces quizás para la gente que ya está siempre esto es medio aburrido, pero para la gente que es nueva esto es nuevo también. Y nosotros creemos que hablamos de proximidades o de frontera, jugamos mucho también con esa palabra porque no queríamos pensar la frontera como un límite divisorio, sino como una región donde coexisten 2 países, 2 ciudades, 2 lo que fueran distintos, y donde conviven esas 2 realidades. Entonces, ¿cómo se relaciona Research con ODESLA en general? Bueno, primero se relaciona con Challenge, con los Challenge de una manera enorme, ya que podemos tomar algún challenge que hayan hecho y profundizar más en eso, plantear distintas hipótesis, estudiarlo con otro set de datos, hacerlo público para que ese challenge no quede solo aplicado a un caso, sino que poder hacerlo público y que eso crezca en otras ciudades o en otros países incluso. También, ¿por qué no poder que una investigación de challenge, de research, abra las puertas a un nuevo challenge donde el producto puede ser un entregable? Con relaciones institucionales lo que tenemos es
obviamente también ahí hay un contacto muy estrecho porque Research tiene muchos objetivos o muchos temas en mente, pero solo podemos canalizarlo o hacerlo concreto a través de relaciones institucionales, a través de pedirles a ellos los contactos o darles los contactos que nos abran las puertas, y relaciones institucionales también puede traernos a nosotros un tema nuevo y decirnos, bueno, hay una organización que está necesitando investigar en esto. ¿Les interesa? ¿No les interesa? Con People Care, obviamente, también una relación muy estrecha, porque People Care va a ser el squad que nos sugiera nuevos voluntarios, porque ya vean que están interesados o porque es el perfil que encaja más. Y al mismo tiempo también queremos que la gente que está en Research pueda tener un contacto uno a uno con People Care para saber cómo se están sintiendo en el squad y cómo lo están llevando, cómo sienten, si sienten que es su lugar o no es su lugar. Con Plataforma, que es el website, tenemos una también doble relación donde queremos no solo publicitarnos, por así decirlo, con los papers, sino que también tenemos la invitación de hacer videos cortitos explicando de qué va esa investigación para poder llamar más la atención sobre el squad y sobre Odesla. Y con medios algo muy parecido que nos den, o sea, poder visibilizar el squad de Research y al mismo tiempo visibilizar Odesla. Eso significa que pueden haber más ingresos a Research y más temas para explorar dentro de Research. En particular, ¿cómo queremos encarar 2021? Bueno, trabajando con datos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, basándonos en el primer trabajo del primer challenge de Odesla y profundizando en los posibles alcances de esta estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? El equipo de Challenge hizo un trabajo increíble en el primer challenge. Lograron distribuir los casos de una forma aleatoria en las distintas cortes, que no pudiera ser rastreable. Hicieron un trabajo que nos inspiró muchísimo a nosotros desde nuestro lado y nos planteamos, bueno, ¿cuáles son las posibles, hay otras posibles salidas, hay otras hipótesis diferentes a las que se plantearon? Porque desde Research, digamos que tenemos el tiempo para pensar todas estas cosas. En particular, en el primer challenge trabajaron con un juzgado que no es el de Mendoza y necesitaban ese entregable. Estaba encarado como un challenge, como un grupo grande que iba a trabajar colaborativamente. Nosotros somos un grupo más chico que también va a trabajar colaborativamente, pero la idea es plantearnos distintas hipótesis y ver cómo esas hipótesis interactúan entre sí y si obtenemos o no distintos o mejores resultados de lo que ya fue entregado con este nuevo set de datos que nos plantea un nuevo desafío. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo quería contar de Research. Fantástico, Clau. Muchísimas Una gracias. introducción a qué es Research y qué hacemos. Y cómo se proyectan. Y también está bueno un poco que hayas repasado los squads, porque hoy lo dimos por sentado, generalmente solemos hablar mucho del tema, pero está bueno porque si nos está viendo alguien que no conoce la estructura de Odesla, puede empezar a conocerla y pensar por ahí dónde le gustaría estar. Y bueno, siempre estamos abiertos a recibir voluntarios y voluntarias, así que continuamos con eso. Bueno, Clau, muchísimas gracias. Yo voy a ir presentando nuevamente pantalla.
Y le voy a ir pidiendo a Martina que por favor abra su micrófono. Si la tecnología no me traiciona. ¿Cómo estás? Hola Marti, ¿cómo estás? Bueno, les voy a presentar a Martina Cántaro o Cantaro. Hoy estuvimos hablando del tema y es un poco misterioso. Ella es coordinadora del Squad de Desafíos en Odesla. Es nuestra coordinadora, es Project Manager en Lambda Class, cofundadora del Observatorio de Datos con Perspectiva de Género y docente de Ciencia de Datos en Académica. Estudió en la UBA, nos pidió por favor que digamos que viva la educación pública y estamos todos de acuerdo con eso. Le interesó la ciencia de datos porque le encantan la tecnología y la ciencia. Le gusta jugar al Zelda, Breath of Wild. Yo había pedido expresamente que no me pongan palabras raras, pero bueno, lo pude decir bien. Y especialmente se entretiene persiguiendo a los caballos salvajes mientras escucha algún podcast. Con esta presentación... Ayer a la noche me dijeron decir algo curioso sobre vos. La verdad que es muy diciembre. Es muy curioso. Me ocurrió. Pero por lo menos ahora la dejo tranquila a nuestra líder de ciencia de que no tiene la presentación más extraña. Más extraña. Buenísimo, Marti, buenísimo. Bueno, gracias por estar hoy acá. Si querés, no sé si venís con PPT o vas a hablar a cámara. Vengo con mi PPT bajo el brazo. Así dale, que, si querés de a poquito te esperamos que vayas compartiendo. yo me voy a descargar porque probablemente me estuvo fallando el Google. Y mientras tanto les voy comentando que sí, como decía Miuri, este año empezamos con los challenge, hicimos 2. Les voy a contar un poco acerca del segundo, que trató sobre violencia de género. El primero fue sobre la distribución de las causas en los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos challenges los hicimos en colaboración con el mismo juzgado, el juzgado 10 de Cava. Ahora voy a dar como un breve contexto de qué hace este juzgado, con qué datos vinieron a Odesla y con qué preguntas, y cómo desde Odesla un squad colaborativo trató de ayudarlos a responderlo. ¿Se ve bien la primera diapositiva? Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, voy a tratar de ser expeditiva. Los equipos los conformamos todos con voluntarios, digamos, más allá de que somos todos voluntarios, en general tenemos nuestro team de challenge, somos voluntarios estables, digamos, conformamos un equipo de trabajo que está creciendo, se está conformando, estamos constantemente sumando gente nueva, pero que es un equipo estable, que funciona de manera estable a través de los distintos challenges. Mientras que para los challenges en particular, convocamos equipos más puntuales que solamente se enfocan en el trabajo de ese challenge y luego se disuelven. Es un equipo de trabajo. La dedicación que tenemos es de cada 2 semanas juntarnos una vez los viernes a las 8 de la noche, un horario medio complicado, pero que sabemos que ya en general todo el mundo puede. Y durante, digamos, esas reuniones lo que hacemos es coordinar el trabajo de cada uno se, digamos, levanta la mano para tomar las tareas que considera que puede llevar adelante y después en Slack nos vamos acompañando en la realización de esas tareas. Obviamente la mayoría de nuestros voluntarios son data scientists, en casos digamos, donde se necesita algún especialista en el área, la idea es ir convocando personas que no solamente sepan de data science, sino también, por ejemplo, en este caso, de justicia, derecho. Es decir, tratamos de ser interdisciplinarios. Hay personas que vienen de informática, hay personas que vienen de agronomía, hay personas que vienen de muy diversas carreras, es decir, digamos, somos un equipo bastante diverso, hay personas de distintos países, incluso personas que están en España, personas que están en distintos países de Latinoamérica, con lo cual el equipo es muy rico. En el caso del Challenge 2, bueno, como les comentaba, los dos los hicimos con el Juzgado Penal contra la Racionalidad de Faltas 10 de Cava. Ahora les voy a contar un poquito qué significa eso para quienes no somos abogados. Ellos, el equipo de trabajo del Juzgado 10 tiene ya un trabajo en datos que viene desde 2016, donde están recolectando
información sobre las resoluciones que emiten y sobre qué características tiene la violencia de género en los casos que les llegan. Además de que tienen una política de comunicar hacia la ciudadanía en lenguaje claro, a través de Twitter, a través de sus plataformas, todo lo que se relaciona a justicia abierta, ¿verdad? ¿Qué significa que un juzgado es de la ciudad? Significa que interviene ante la infracción de una norma que por su nivel de gravedad, procedimiento y sanción, se denomina delito, contravención o falta. ¿Sí? Estos tres tipos de hechos, digamos, solamente intervienen. Cosas como femicidios, delitos que ya son federales por la gravedad que tienen, porque tienen que ver ya con algo nacional que afecta, por ejemplo, delitos de trata de personas, digamos, las redes de trata ya son un tema nacional porque excede a una sola ciudad. Ese tipo de delitos no los van a ver en esta base de datos por justamente la actividad del juzgado. Entonces, un delito es una acción para la cual prevé expresamente un castigo, la contravención tiene menos gravedad y la falta aún menos gravedad. Entonces, delitos que son frecuentes en esta base de datos en particular, amenazas, todos, digamos, hechos que les llegan y que tienen que ver con un contexto de violencia de género, ¿sí? No son específicamente necesariamente hechos de violencia de género para la ley, pero sí se dan en un contexto de violencia de género. Amenazas, daños, incumplimiento de deberes de asistencia familiar, lesiones en riña, portación, tenencia y suministro ilegal de armas de fuego, o sea, la aportación de armas, y el hostigamiento principalmente. Faltas, no llegué a ver, tampoco soy experta en el tema. Y así se ve más o menos la base de datos, tiene muchas más columnas si miráramos más para la derecha, pero obviamente todos los datos están anonimizados, ¿sí? Uno no podría identificar a las personas detrás de estos datos, los datos están públicos, y tenemos los estadísticos también publicados en las páginas de ellos, perdón. Y bueno, las columnas más importantes para nuestro objetivo, que era analizar un poco la violencia de género, tienen que ver con los artículos que se infringen, ¿sí? con qué tipo de conducta y agravantes existen. Luego, para la ley hay 5 tipos de violencia de género y hay 2 tipos más que agrega la Oficina de Violencia Doméstica, que ahora vamos a ver qué es, que son estos que menciona acá: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, ambiental y social. Y entonces la base de datos registra la presencia de cada una de estas formas de violencia de género. Las frases del agresor es una columna muy interesante. Tiene que ver con que cuando llegan los datos de la causa, contienen una entrevista con la persona denunciante y relata cómo fue el hecho. Y en este relato muchas veces hay citas textuales de lo que el agresor dice, ¿sí? Específicamente cuando se trata de amenazas, te voy a matar, etcétera, etcétera. Todas esas frases se registran en esta columna. Luego está la edad de la víctima, la edad del agresor, la relación que tienen ambos, puede ser expareja, pareja, familiares, etcétera. Frecuencia de los episodios, presencia de hijes en común, medidas de protección vigentes y que se resolvió con un link a la resolución y el texto, digamos, emitido por el juzgado. Esta imagen está compuesta por palabras que vienen de esta columna que les mencionaba antes, de frases del agresor. Se ven más grandes las palabras que más se repiten. Y quizás cuando el challenge comenzó, el interés estaba en tratar de utilizar estas frases para poder predecir algo o decir algo acerca del riesgo que existía en esta situación de violencia de género, lo cual rápidamente concluimos que no era posible por las características de los datos, eran muy pocos y no hubiera sido un análisis, digamos, válido para hacer. Entonces nos enfocamos en qué problemas podíamos resolver y al mismo tiempo agregaban valor. En esto les voy a explicar un poco cómo se producen estos datos. La OVD es la Oficina de Violencia Doméstica, se enfoca en recibir este tipo de denuncias, ¿no? Violencia de género, también temas de trata, pero específicamente para lo que nos interesa a nosotros, violencia de género. También, por ejemplo, cuando alguien no paga la manutención, que puede enmarcarse dentro de la violencia de género,
también se puede denunciar acá. Entonces, lo que ocurre cuando alguien va a denunciar a la Oficina de Violencia Doméstica es que los profesionales de la oficina hacen una entrevista, ¿sí? Que cumple con cierto protocolo, y los resultados de esa entrevista los guardan, digamos, en el formato de entrevista y de datos ingresados en campos, pero también hacen su propia tabla de datos, ¿sí? Para también permitir este tipo de análisis más cuantitativos. Y esto lo publican, ¿sí? Esta data tabular está disponible para el análisis. Esto es algo que nosotros nos descargamos y que actualmente estamos analizando. Y la entrevista lo que hacen es, cuando se decide, cuando el Ministerio Público Fiscal interviene, digamos, cuando es algo que debe ser judicializado, se compagina con más información acerca de esa causa en un PDF, ¿sí? Previamente se lo hacía en una imagen, previamente se lo daban al juzgado en papel, ahora se lo dan en PDF. Y se lo envían al juzgado. O sea, le envían, el Ministerio Público Fiscal le envía al juzgado toda la información que recopila la OBD más una información agregada. Y el juzgado, ¿qué hace con esa información? Bueno, obviamente la analiza, digamos, los hechos y emite su resolución, que es un texto, y además manualmente hasta ahora lo cargaban en su base de datos. Tenían personas que desde 2016 estaban abocadas a esta tarea de relevar los datos de cada caso e ingresarlos en esta tabla. Les voy a pasar a compartir otra presentación donde cuento un poco acerca de qué hicimos con todo esto, ¿no? Para qué les conté el caminito que hacen los datos. Está mejor explicado acá. Y si hay alguna pregunta, la pueden ir escribiendo. Creo que Miuri la va a relevar y nos la va a transmitir. Gracias, Marti. Avisanos también, porque sé que dan una charla conjunta con Matías, en qué parte ingresa él, si va a entrar por la parte más técnica por ahí o... Ya termine esto, ya... Bueno, Mati, si querés podés acotar, obviamente. Yo voy a, digamos, contar la parte superficial y después Mati va a dar más detalles. Buenísimo. Mati, ya se los presento, es quien me acompaña en el equipo y está coordinando la parte de Data Science propiamente dicha. Y bueno, él les va a contar un poco de esa parte. Bueno, espero que acá se vea bien. ¿Se ve? Si yo muevo así, se ve que se mueve. Todavía está como en espera, como cargando. A ver, si voy directamente desde acá, ahí ven. Por ahora vemos una pantalla negra, en negro, por lo menos yo. Se los comparto desde acá. Bueno, entonces, les estaba contando acerca de estos datos. En la Oficina de Violencia Doméstica, como les decía, tenemos estos datos tabulares, ¿no? Una de las cosas que vamos a hacer y que estamos haciendo con esos datos tabulares es analizarlos para armar modelos que nos permitan conocer cuáles son las características de estos casos, ¿no? Un trabajo fue ver, hay una columna que ellos tienen, una categoría que es el riesgo para la denunciante digamos, relativo a la violencia de género. Y es una categoría ordinal, digamos, va de nulo a altísimo, y queríamos saber cómo se evalúa esto, ¿no? Ellos tienen un protocolo y explicitan las categorías, pero en gran parte la dejan, digamos, como a juicio, a criterio de la persona experta que hace la evaluación, que nos parece bárbaro. Pero también queremos conocer, porque somos personas curiosas, qué es lo que podríamos observar como correlaciones y demás, qué variables son predictoras de este riesgo. Del Ministerio Público Fiscal lo que hicimos fue armar una herramienta, porque como decíamos, al juzgado les llega un PDF larguísimo, del cual la parte que les interesa para la base de datos es una pequeña parte. Entonces armamos una herramienta que
vos le pasás el PDF y te recorta la parte de interés. Y además, sobre esa herramienta también aplicamos un paso de, digamos, de chupar los datos de ese PDF para meterlos directamente en la base de datos. Acá hay ejemplos de los tipos de textos que nos pueden indicar distintas variables. Por ejemplo, una de las cosas que el juzgado ponía en sus columnas era la fecha en la que se hizo la denuncia. Bueno, esta fecha puede aparecer en este formato, ¿no? En los distintos PDFs veíamos a los 24 días del mes de abril del año 2014. Bueno, entonces levantábamos este formato de fecha, o sea, armaban los chicos, Isabel Ollén y su equipo, armaban un regex que se fijaba si encontraba este formato y lo metía en la tabla. Otras columnas, digamos, venían de una información mucho más poco, ¿cómo se dice? Poco estructurada, ¿no? Los relatos de cómo se da la violencia de género, que reconocer los 5 tipos de la violencia de género más los 2 tipos de la OBD era muy difícil a través del relato con un regex, ¿no? Imposible. Necesitaríamos ya algo como una inteligencia artificial que escapaba al scope de este proyecto. Pero sí pudimos muchas variables automatizarlas de manera que ya para el juzgado fuera más fácil, ¿no? Que dedicaran el tiempo a las cuestiones más complejas y otras se las sacaran de encima y pudieran liberarse de esa tarea. Bueno, en este punto, además de eso, lo que estamos haciendo es, además del modelo de la OBD, que ahora Matías les va a contar, estamos armando un modelo para la tabla propia del juzgado, que también va a encontrar distintas relaciones entre las columnas de interés. Y no sé si tengo mucho más para decir sin empezar a pisarlo a él, así que por ahí comentarles que en su momento yo había pensado cuáles podían ser pasos interesantes de cómo seguir. Una cosa que sería ideal, digamos, ya obviamente escapa a las capacidades actuales de ODESLA, del juzgado mismo, digamos, es más una tarea que tenemos que dar como sociedades, conectar las distintas bases de datos, digamos, no la base de datos entera, pero sí que haya, digamos, un flujo de información entre las distintas oficinas, entre los distintos organismos, que haga más eficiente este proceso en vez de tener que duplicar procesos. Por ejemplo, una cuestión que comentaban en las reuniones es que si una persona va a denunciar violencia de género, muchas veces se tiene que volver a recolectar en el momento la información de si ya existen otras denuncias previas de esa persona, porque hay poca interconectividad de las bases de datos. Bueno, la idea futuro también sería elaborar una especie de semáforo de riesgo para el juzgado, anonimizar, digamos, pero dejar una ID que permita reconocer si hay, si la misma persona aparece en distintas causas, como para saber también si hay denuncias repetidas entre el mismo par de individuos, que también puede ayudar a conocer el riesgo. Y bueno, idealmente de alguna manera estaría bueno que una vez que se resuelve el hecho, digamos, que digamos desde el sistema judicial, no corresponde a ningún individuo en particular, pero que haya algún tipo de seguimiento desde los datos mismos del caso luego de la resolución, ¿no? Que se sepa el desenlace, ¿no? De esa historia, si realmente mejoró o es necesario algún otro tipo de apoyo. Bueno, estos son un poco mis contribuciones. Esto es el trabajo de todo un equipo enorme, realmente enorme, de gente. Así que bueno, me toca a mí presentarlo, pero la verdad es que nada. Hay mucha gente trabajando. Súper agradecida, hay gente muy genial. No quiero nombrar a nadie porque yo sé que si nombro a alguien me voy a olvidar a otra persona, pero los pueden ver seguramente en nuestros posteos, gente muy, muy genial que nos viene acompañando y que la verdad que trabajar ha sido un placer. Así que quien quiera sumarse está bienvenido y nada, gracias también a todo el equipo de Isla, Leti, bueno, todas las personas que nos acompañaron y que nos acompañan y que hacen que esto sea posible. Carlos, obviamente. Bueno, gracias por escucharnos. Bueno, Marti, gracias. Destacamos, como dijiste, a los voluntarios y a las voluntarias que dieron muchas horas de
incluso algunos fines de semana, que esperamos que no es la idea tampoco, pero sus viernes a la noche incluso nos hemos quedado conversando sobre estos temas, y la predisposición del juzgado que también disponibiliza la información para que podamos justamente ayudar, porque sin esa base y esas ganas no podríamos hacer nada. Así que eso sobre todo. Bueno, estamos de a poco, vamos llegando al final del encuentro. Vamos a escuchar ahora a nuestro próximo orador, que es Mati. Yo voy a compartir pantalla una vez más para presentarlo. Avísenme, bueno, creo que se debe estar viendo. Él es Matías Hermida, es colaborador del Squad de Desafíos, trabaja mano a mano con Martina. Es Data Scientist en CaixaBank Business Intelligence en Barcelona. Estudió la licenciatura de Administración y Gestión de Empresas en la Universidad Siglo XXI y se especializó en Ciencia de Datos en Acámica. Empezó Ciencia de Datos porque entendió que era una llave poderosa para dar solución a muchísimos problemas del mundo, y por eso también lo tenemos en Odesla, y le apasiona resolver problemas, administrar recursos y conocer gente. Así que Mati, voy a dejar de compartir para pasarte la posta y te doy la palabra. Bueno, Miuri, muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad que me encanta participar en Odesla. Estoy desde que empezamos en agosto de hace un año, un poco más de un año. Desde el primer día, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que fui ahí viendo qué podía hacer y no puedo creer en lo que se ha convertido. Me alegra muchísimo. Comentarles que efectivamente yo estoy colaborando sobre todo con Marty en la parte de los challenge, exclusivamente en lo que sería el team de Machine Learning, que fue como una etapa de este segundo challenge, la última etapa en la cual nuestro objetivo básicamente era entregar una suerte de modelo predictivo de riesgo, partiendo desde las denuncias de los afectados. Y bueno, comentarles un poco también cómo es un desafío colaborativo. Si bien Martina se explayó bastante y quedó bastante claro, me parece importante recalcar cuáles son algunos de los desafíos que tiene el desafío, digamos, los problemas que tenemos que solventar, no solo desde el punto de vista de que somos voluntarios, obviamente, y por lo tanto tenemos ciertas restricciones a cuánta tiempo podemos destinar a estos trabajos. Entonces, obviamente todo se tiene que gestionar de una manera que contemple eso. Pero es interesante, sobre todo, tener esta particularidad que se diferencia mucho del ámbito privado, que es que en la práctica privada, en un área de ciencia de datos o de análisis de datos, los datos con los que uno cuenta tiene alguna posibilidad de mejorarlos o hay gente dedicada específicamente a la recolección correcta de los datos, y lo cual hace que el trabajo luego con ciencia de datos o cualquier otra técnica que manipule los datos sea mucho más fácil, no simple. Siempre tenés que hacer limpieza de datos, tenés que ubicar las tablas de dónde viene todo, pero en estos casos, los desafíos que nos enfrentamos, muchas veces las organizaciones no tienen, porque esto del manejo de los datos o del tratamiento de datos como un recurso es nuevo para muchísimos ámbitos. Y esto nos ha pasado en Odesla en desafíos anteriores, y particularmente en este desafío, que tenemos datos y tenemos un objetivo, pero hay algo que no podemos solventar porque nosotros no somos los dueños de esos datos. En definitiva, se acercan las organizaciones a pedirnos esta colaboración, nosotros diseñamos los desafíos, pero luego se transforma como más que nada en algo que nosotros podemos hacer como una especie de análisis prescriptivo y dar orientación a estas organizaciones, pero obviamente no podemos accionar
directamente sobre la recolección de datos, y eso, bueno, son más desafíos que tenemos que lograr solucionar. En particular, en el desafío yo creo que puedo presentar, ¿sí? Sí, puedes presentar. Te avisamos cuando se vea. ¿Se ve? Ahí se empezó a compartir, ya te aviso. Ahí se ve, perfecto. Bueno, este es un esquema que no es perfecto, porque en realidad, nada, tiene muchísimas más, es mucho más complejo, pero nos sirvió a nosotros para entender cómo íbamos a atacar el problema. Y si vemos acá, nosotros tenemos dos fuentes de datos, las cuales conformaron finalmente dos datasets distintos, pero que también hubo que resolver de distintas maneras, porque el dataset que nosotros pudimos obtener de la Oficina de Violencia Doméstica, que sería este flujo celeste, tenía unas características, ya venía tabulado, y los datos estaban cargados, y teníamos 3 años de datos de eso, eran, si no recuerdo mal, cerca de 30.000 casos que estaban tabulados. Obviamente había que trabajar en esos datos porque había muchos datos faltantes, había datos incorrectos, y obviamente muchas columnas que incluso se completaban después de lo que nosotros habíamos definido como el target, que era esta clasificación de riesgo. Porque básicamente el flujo es la persona encargada en la OBD recibía la denuncia, hacía como este relevamiento de características de los hechos que la víctima informaba. Eso después emitía como un juicio bueno, no era un juicio, pero hacía como llegaba a una conclusión y le ponía un riesgo que consideraba esa persona, obviamente por su entrenamiento, que obviamente tiene en violencia de género y en casos de violencia doméstica. Pero obviamente que era una apreciación subjetiva de esa persona. Nosotros lo que pretendimos en un comienzo era poder rastrear esa denuncia y utilizar no solamente la valoración de la persona que la había recibido y las características y datos en sí del hecho, sino que además pensábamos que podríamos llegar a rastrear esa denuncia hasta sus últimas consecuencias en el paso por el juzgado, que sería cuando esa denuncia ya escalase a otras instancias, y finalmente utilizar como target para este modelo predictivo el resultado de la resolución de un juez. Entonces teníamos por un lado el ingreso de una denuncia, y como fin de todo ese proceso la resolución de un juez. Con eso queríamos utilizar, como ya lo dije, como target la resolución del juez para determinar a través de qué tipo de delito se había cometido una escala de gravedad. Y entonces, si nosotros podíamos machear los dos datasets y podíamos hacer este seguimiento desde el primer momento en OBD que se hacía la denuncia hasta el final en que el juez había emitido una resolución, podíamos utilizar para entrenar nuestro modelo esos datos y finalmente poder entregar un modelo predictivo que cuando ingrese una denuncia en OBD y mucho antes de que se llegue a una resolución del juzgado, el modelo pudiese intentar predecir cuál iba a ser la resolución del juez con los datos iniciales. Entonces íbamos a poder entregar esta suerte de como consejo, porque obviamente que no iba a ser lo mismo que la resolución de un juez, pero sí ya iba a dar a priori un nivel de qué tan grave podría ser el riesgo al que escale esa situación. ¿Cuál fue el problema? Que al estar anonimizados los dos datasets, los del juzgado y los de OBD, no los pudimos matchar, entonces perdíamos el rastro al finalizar
la situación quedaba en OBD y no podíamos vincularlos a través de ningún key con el dataset del juzgado. Entonces finalmente tuvimos que separar las dos fuentes y hacer dos modelos por separados, que bueno, obviamente no nos iba a permitir hacer un modelo que, que, que tuviese tanta, ¿cómo podría decir? Que estuviese entrenado con el peso de una resolución de un juzgado, sino que finalmente teníamos que utilizar la escala que la persona que recibe la denuncia en la OBD le ponía a cada caso como target de ese primer modelo. ¿Para qué nos iba a servir esto? Finalmente no íbamos a poder hacer una gran predicción, pero sí podíamos hacer, sí podíamos llegar a presentar insights más que nada descriptivos de cómo se estaban asignando esas escalas de riesgo. Entonces, parte de lo que nosotros consideramos que puede ser muy útil como entregable para el juzgado es como explicar, según lo detecta el modelo, cuáles son las variables o cuáles son las características de cada una de esas denuncias que hacen más propenso a que se le ponga un alto riesgo en la evaluación de los evaluadores de la OBD. Esto podría servir, obviamente, para detectar si hay algún sesgo en los evaluadores, para utilizar, para hacer explícitas esas decisiones que toman los evaluadores en un árbol de decisión, porque el modelo que estábamos utilizando es CATBUS y se basa en árboles de decisión, lo cual es muy explicable y es gráfico porque se puede ver todo el diagrama de cómo se divide la importancia de cada una de las variables en cada paso y qué es lo que lleva a una clasificación de más o menos riesgo. Entonces, en eso hemos quedado, hemos prácticamente terminado el modelo del dataset de OBD. El modelo de juzgado todavía requiere que hagamos, con lo que explicó Martina, que extraigamos datos, porque la mayoría de las causas están en PDF y entonces obviamente eso no está tabulado y eso no lo puede procesar un modelo. Entonces, con los programas que hemos desarrollado, tenemos que terminar de construir ese dataset y haremos lo mismo en el dataset del juzgado. Son muchos menos casos, son algo así de 600 casos, entonces habrá que ver si podemos utilizar o no el mismo modelo, el CATBUS, que es un modelo de un algoritmo de árboles de decisión, pero que es boosted, entonces tiende a ser overfitting, aunque específicamente CATBoost, por la forma en la que hace el preprocesamiento, trata de aminorar el overfitting. Tendríamos que ver si es efectivamente el algoritmo adecuado para utilizar o utilizar un algoritmo un poco menos voraz, simplemente un random forest. Siempre tiene que ser un algoritmo de árboles de decisión porque lo que queremos luego es que se pueda ver en cada nivel del árbol donde se tomó una decisión para clasificar de una forma u otra en el tema de riesgos y que sea bastante visible y interpretable qué variables se eligen. Por ahora, como les comentaba, hemos terminado la parte de OBD. Creo que hay cosas interesantes para sacar ahí. Nosotros vamos a tratar de presentar hacer un entregable que no solamente muestre los resultados de este árbol de decisión con el dataset de OBD, sino que además lo que queremos es armar un entregable escrito que dé una suerte de manual o de ayuda para el juzgado, para que en futuras ocasiones la recopilación de los datos pueda permitir la mejor utilización de esos datos. Por ejemplo, esto de manejar como un ID de casos para que después puedan ser matchables como cada persona, sin que estén sus datos visibles, que haya como una especie de ID que pueda matchar las diferentes bases de datos que hay
bueno, en todos los juzgados y en las cosas que tienen que ver con esto específicamente, para que si un caso entra por un lugar, se pueda hacer un seguimiento hasta el final, que eso sería muy importante. Así que básicamente quedamos en que íbamos a realizar la documentación de ese programa de extracción de datos, que va a utilizar el dataset del juzgado para convertir los PDFs en datos tabulados que los pueda manejar un modelo. También queremos presentar de manera visual, tal vez con dashboards, cómo se muestran sobre todo en lo que hemos hecho en la parte de la exploración de datos previa a estos modelos, cómo se muestra la correlación entre una variable y otra, cuántas son las ocurrencias cuando una variable, como por ejemplo que hubo violencia física, cuántos han sido los casos que se han luego tagueado como de alto riesgo o de muy alto riesgo, y ver cuáles son las correlaciones y que quede bien explícita bueno, todas las relaciones que hay dentro de ese dataset. Y luego hacer estas conclusiones y de vuelta insistir, vuelvo al principio de lo que comentaba, de hacer una suerte de como evangelización o de capacitación respecto de cómo recopilar datos, mantenerlos y hacer el mejor uso para que luego, si uno quiere hacer un tratamiento más profundo, no se encuentre con que tenemos esto de que no podemos matchear dos datasets porque no tenemos datos que se puedan compartir entre las dos tablas. Entonces, creemos que lo que vamos a poder entregar es, más que nada, un conocimiento nuevo al juzgado, o un refuerzo del conocimiento, porque particularmente este juzgado está muy avanzado con el tema de datos, pero no han dado este paso de poder tener datos propicios para hacer cosas más avanzadas como es Machine Learning. Así que, bueno, eso es un resumen de cuál fue, digamos, el desafío del último desafío, cuáles han sido nuestros escollos que hemos tenido que resolver y en qué estamos. Vamos a terminar seguramente en febrero lo que nos queda del dataset del juzgado y vamos a poder hacer un entregable que seguramente les va a aportar muchísimo valor. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Muy interesante un poco también para transmitir un poco lo que tiene que ver con la cultura ODESLA, esta responsabilidad que vos contás en lograr entregables y hacer un seguimiento posterior también una vez finalizado el challenge. Nosotros no hacemos los challenges porque simplemente nos interese convocar gente 3 meses y se terminó el tiempo y hasta donde llegamos, sino que es un compromiso que asumimos con las organizaciones y esperamos que sea un vínculo también a futuro, donde si en algún momento necesitan rever algún entregable, alguna solución, alguna actualización, también podamos acompañarlos, porque bueno, esa es la idea también de lo que hacemos, ¿no? Sí, sí, algo que queda permanente, porque además el primer challenge también lo hicimos con el mismo juzgado, entonces ya quedó un canal abierto para que nosotros entreguemos hasta donde hemos llegado, pero para que haya una consulta permanente siempre que lo necesiten. Eso Exacto. es. Y esto que decías también de si se quiere evangelizar o educar o formar en la forma en la que se compilan o se juntan los datos, se toman los datos para después poder trabajar sobre ellos. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muy claro y detallado, muy interesante todo lo que nos contaste. Con esto que estuvimos viendo, vamos a cerrar el encuentro de hoy. Agradecerle mucho a las 4 personas que estuvieron dándonos un poco de ODESLA, pero mostrándola desde adentro. Parte de nuestra intención, y cada vez vamos mejorando un poquito más en la medida que podemos, es trabajar mostrándonos hacia afuera, mostrándonos transparentes, también aprovechando los espacios para formar. Queremos compartir el conocimiento, somos todo lo contrario de un espacio hermético,
Así que con este encuentro de hoy cerramos el año, un año en el que nos tuvimos que adaptar y creo que lo logramos muy bien al contexto, ahí me hacen así, al contexto virtual exactamente, y la verdad es que más allá de que estábamos acostumbrados todavía a juntarnos en lugares, en espacios físicos, no se sintió la distancia, aunque extrañemos, por ahí ahora estaríamos con una cerveza, así con una picada o algo por el estilo. Dicho todo esto, gracias por acompañarme. Yo siempre presento gente, pero nunca me presento. Soy Miuri, igual ya me nombraron. Y nos vemos en marzo para seguir con Odesla. Así que tengan buenas vacaciones y buen fin de año. Buen fin de año, felices Hola. fiestas a todos.